Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo podcast de AgroClick transmitido por Telegram. Hoy vamos a hablar con el doctor Juan Humberto Guarín Molina, PhD en entomología y que hace parte de Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el manejo de Diaforina citri, que es plaga de los cítricos, y de las escalas de acceso al controlador biológico Tamarixia radiata, un tema muy importante para la sostenibilidad de la citricultura y estamos seguros que aunque no estés en Colombia, también es de gran interés porque esta plaga que transmite una enfermedad de alto riesgo como el HLB para la citricultura es de gran importancia no solamente nacional sino regional. Así que al final de este podcast vas a poder dejar tus preguntas ahí en el chat para que el doctor Juan Humberto Guarín Molina las pueda contestar, dejarnos tus comentarios y recuerda que también este audio de podcast va a ser puesto en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Allí vas a poder escuchar toda la entrevista completa en caso de que tengas que abandonarla en algún momento. Bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Humberto Guarín Molina. Doctor Humberto, ¿cómo se encuentra? Muy buen día, cordial saludo. Estamos muy bien y con riesgos de mejorar. Bueno, muchas gracias, doctor Guarín, por acompañarnos en esta oportunidad. Y entrando ya en materia, queríamos consultarle sobre Diaforina citri. Si bien esta plaga, o más bien este insecto, fue reportado ya hace varios años y que en el 2017 se pudo declarar que la enfermedad del HLB ya se encontraba en Colombia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son los avances que se tienen con respecto inicialmente sobre el vector Diaforina citri? Sí, desde antes de la misma presencia generalizada del insecto ya se venían haciendo diferentes trabajos. Dentro de ello fue un levantamiento que se hizo antes de la presencia de la enfermedad de qué enemigos naturales podían estar trabajando ya directamente sobre el insecto en los diferentes estados de desarrollo. Se hizo efectivamente ese levantamiento y se encontró buena cantidad de hongos entomopatógenos que contribuían a regular las poblaciones de Diaforina citri, tanto en condición de inmaduro como en la condición de adulto. También, ¿qué se ha hecho? Ahora, ya desde 2017, la presencia de la enfermedad que es de origen bacterial, es transmitida por el vector Diaforina citri, pero algo importante, la enfermedad está en la costa caribe nuestra, son 5 o 6 departamentos, pero apenas representa el 5% de nuestra citricultura. ¿Qué quiere decir? Tenemos el otro 95% y necesariamente este 5% donde tiene cabida la presencia del parasitoide. ¿Cuál? Tamarixia radiata, que es un parasitoide obligado, especializado única y exclusivamente en Diaforina citri, eso sí, en estados inmaduros. Entonces se hacen diferentes trabajos a nivel de cuál es la fenología de los diferentes cultivos de cítricos, en esa fenología, dónde está y cómo ingresa y cómo actúa, cómo afecta Diaforina citri. También se hacen trabajo en este momento en la zona donde está la enfermedad, que es en ese 5% a nivel de toda la dinámica epidemiológica, y también se hace otra cosa importante y es cómo garantizar que el material vegetal, el material, recuerden que en los cítricos básicamente se hace vía injertación, donde hay un patrón, hay una copa, y tiene que garantizarse que ese material de propagación esté libre de la enfermedad. Ahí es donde está el rol justamente de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, que es tenedora del
el banco de germoplasma de cítricos y es a su vez en acuerdos que se hacen con los viveristas para irles suministrando, según la resolución 12816 de ICA, material vegetal que es con el que trabajan los viveristas para el material fundacional y poder estar multiplicando ya a nivel de las plántulas que se le entregan al productor. Una cosa fundamental, si alguien va a tener un proyecto de cítricos y piensa que lo último que va a resolver es el tema de el material de propagación, definitivamente está perdido, porque esto es un proyecto que como tal el horizonte es a un año. O sea, quien vaya a pretender tener un cultivo de cítricos nuevo con todas las garantías y lo último por lo que se preocupa es el material de propagación cuando sabemos que como tal hay lista de espera, definitivamente ya sería una situación delicada. Entonces, sí, se trabaja en muchos frentes, levantamiento de hongos entomopatógenos, dónde está el insecto, a qué especies citrícolas afecta más, dónde está la enfermedad, cómo apostarle al manejo integrado del cultivo. Entonces, justamente en eso estamos. En su momento se hizo el protocolo de cría de Tamarixia radiata, o sea, aquello que hay a nivel mundial es cómo se comporta a nivel nacional y se tenía la claridad de que iba a emerger algún interés de particulares para multiplicarlo y producir el parasitoide. En vista de que pasaban los años y esto no sucedía, entonces se le formuló una propuesta al Ministerio de Agricultura, pues lo propusimos a 5 años, sin embargo, dense cuenta que los recursos no fluyen pues de manera exorbitante y toca hacer esto por fases. En su momento, la primera fase fue hacer el componente de vivero para poder desencadenar el proceso. Ya estamos en otra etapa, otra fase en la que tenemos que ir acondicionando dónde vamos a trabajar con el hospedante. El hospedante es una rutácea que no necesariamente es cítricos y es Murraya paniculata. Mire, ahí trabajamos con qué? Con el parasitoide, perdón, con el parásito, en este caso Diaforina cítrica. Y a su vez para poder producir en condiciones controladas en un clima que no es de cítrico, entonces allí tenemos que tener una climatización activa, porque incluso todo ese proceso lo vamos a adelantar en el centro de investigación La Selva, donde la temperatura no es la de los cítricos, donde allí vamos a tener Murraya paniculata para poder tener la producción masiva pero controlada, de Diaforina citri para a su vez poder acá tener ya el parasitoide, o sea, el parasitoide de tal forma de producirlo en unos volúmenes que nos permitan presionar las poblaciones del insecto, tanto en cultivos como en otros escenarios cultivados y no cultivados de cítricos y de rutáceas para poder contribuir en la regulación tanto de diaforina y evitar que se continúe dispersando la enfermedad, el HLV. Sí. Sí, muy bien, doctor Guarín. Se está haciendo, en lo que nos comenta, varios esfuerzos para ir conociendo el tema del comportamiento de este insecto y sobre todo de cómo está, cómo encontrar o más bien buscar una manera viable de la producción de su controlador biológico que es Tamarixia. Pero antes de entrar hasta el fondo de esto, quería comentarle sobre la resolución 1668 del ICA. ¿Por qué quiero comentarle sobre esto? Porque en ella se establece la producción de material vegetal bajo condiciones de protección o invernadero y viéndonos un poco a la realidad de lo que es la citricultura, pues esto está incrementando un poco los costos.
está bien, uno puede hablar de que los costos incrementan, pero también el costo después en campo es alto. Pero ¿de qué manera está recibiendo el productor, el viverista y no sé si también el consumidor, pero más el que lo vive es el productor, el que lo siembra y el que lo produce? ¿Cómo está recibiendo esto desde ese tiempo, desde la expedición de esa resolución? ¿Cuál ha sido la aceptación de la misma? Usted mismo lo mencionaba, ahorita una persona ya no puede ir a comprar material, o la idea es que no compre cualquier material para evitar que se propague más la enfermedad. Pero la cuestión es cómo está aceptando esto en su escala o en su cuadro de costos de producción de plántulas los viveristas y los productores. Eh, Normalmente hay diferentes situaciones. Una de ellas es que a raíz de la presencia de la enfermedad, ya como plaga de control oficial, entonces ya se desencadenan otro tipo de procesos. Sin embargo, dentro de ello está justamente la normatividad, entonces la resolución 12816, adicional a la de la plaga de control oficial, la 1668, la 12816, ¿de qué habla? Es una resolución única y exclusivamente para el tema de propagación de cítricos. Esto acá tiene una serie de implicaciones y una de ellas es que ya los viveros no van a ser como eran antes, simplemente registrados ante ICA. Ahora son viveros certificados y parte de la certificación, cuáles son los estándares en los que se va a dar aquella producción, y parte de ello es que se tiene malla antitrips, antiácaros, se tiene una custodia del material en el sentido de tener el material fundacional, y adicionalmente tiene que haber un ente, en este caso es el ministerio vía, en este caso Agrosaudia, que tiene la colección de germoplasma de cítricos y va suministrándoles de acuerdo a los requerimientos de los viveristas, y los viveristas a su vez tienen que irse programando según las necesidades de su mercado. Es algo clave. Si va a producir algo que no se comercializa, seguro que no va a tener sentido, va a ocupar unos espacios, va a haber unos lucros cesantes. Bueno, todo esto. Entonces la pregunta era, ¿cómo han reaccionado los viveristas? Es algo, diríamos, que no es políticamente correcto, pero es algo que se da. Normalmente cada vez se van pidiendo más fechas, más plazos. El asunto es que se han dado los plazos, era el tiempo en que en el momento estuvieran ya los viveros en esas condiciones de certificado con todas las especificaciones, pero el asunto es que va a llegar un momento en que ya absolutamente todo tiene que estar con esa condición. Viveros certificados, porque ya no caben lo que eran aquellos viveros de carretera o que en cualquier lugar ustedes los encontraba. Usted no tenía ahí certeza de calidad, no tenía certeza de la indexación. La indexación a qué hace referencia, de que el material vegetal con el que se está propagando en los viveros esté libre de diferentes patologías. Una de ellas, el HLB de los cítricos, que sabemos se puede dispersar vía el insecto contaminado con la bacteria o vía material que ya venga con la presencia de la bacteria. Bueno, sin duda son unas medidas que se necesitan implementar y que todo productor pueda llevar a cabo para evitar pues la propagación más de esta enfermedad, como lo habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, usted está tocando un tema muy importante sobre el controlador biológico. Hablemos en términos naturales, el enemigo natural de Diaforina citri, y que usted como experto está buscando junto con otros investigadores que han abonado, como usted ya lo mencionó, a este conocimiento, una producción masiva del controlador biológico de Tamaricia radiata. Es importante, esto sin duda se necesita, pero la pregunta que quiero formularle es,
La enfermedad se encontró o se reportó oficialmente en el 2017 y ya años, muchos años atrás se sabía, tenía conocimiento del insecto vector con presencia aquí en Colombia. Y también, obviamente, todas las investigaciones que uno logra encontrar, hay reportes de la presencia del enemigo natural. La pregunta es, ¿por qué ahora? Por qué esperar tanto tiempo para pensar en una idea como esta, en un proyecto de estos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo? Y por qué se está pensando actualmente en la producción masiva cuando lo que buscábamos era que desde el momento en que se encontrara pudiese hacerse este tipo de proyectos que usted está liderando? Y la pregunta no es con el ánimo de pronto de hacer polémica, sino más bien de explicarle al público que nos escucha qué ha pasado en este tiempo y qué se ha venido trabajando para la producción masiva del controlador biológico Tamarixia radiata. La piedra en el zapato es el tema de recursos. En su momento, cuando se planteó el protocolo de cría de Tamarixia radiata, o sea, recordemos que Diaforina citri ha sido problema en la citricultura desde más de un siglo atrás y en concreto la enfermedad tiene ese tiempo afectando, inclusive ha sacado de circulación a diferentes países en esos 100 años. Ya en estos últimos periodos hemos visto que ha habido una evolución, algunas zonas se han recuperado o simplemente hay materiales citrícolas con unos diferenciales de comportamiento. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué sucede si la tenemos desde el 17? ¿Por qué no se ha producido todavía Tamarixia radiata? Desde aquellos años, 100 años atrás, ya se había identificado la presencia del parasitoide. También una vez que se dispersa el insecto plaga, también se dispersa el insecto benéfico. Acá en nuestro país, cuando llegó la presencia de Diaforina citri, también en relativamente poco tiempo ya teníamos la presencia de el parasitoide. Se hizo ese protocolo de cría de Tamarixia radiata y ahora, ¿qué se quiso hacer? Se entregó ese protocolo en la perspectiva de que los particulares la iban a asumir ya como una oferta tecnológica, pero sucede que eso no se ha dado. Entonces es donde hubo la necesidad de elaborar una propuesta, el ministerio dijo, listo, me eche para acá esa propuesta, nos asignaron unos recursos, los ejecutamos de septiembre a diciembre del año 2020, dejamos armado el coco para hacer el trabajo. El proyecto se hizo a 5 años, pasó esencialmente ese primer año, en estos días comenzamos otra actividad dentro del proyecto con recursos limitados, pero es lo que tenemos, ¿sí? Y el asunto es que en esta época de pandemia, pues es un hecho que hay cualquier cantidad de recortes, de recogida de recursos, pero también el ministerio trata de buscar por diferentes medios. Entonces, ¿qué tenemos? Ya el coco para realizar la actividad, pero todavía nos falta recursos importantes para poder garantizar, usted lo planteaba, poder garantizar que esto no lo podemos hacer directamente una biofábrica o una bioplanta, como la llamamos, como la vamos a hacer en el Centro de Investigación La Selva, en el municipio de Río Negro, Antioquia, con unas condiciones de temperatura de 17, 18 grados centígrados. ¿Cuáles son los requerimientos de diaforina y de tamarixia? Necesitamos regular las condiciones de temperatura y humedad entre 20, 25 grados centígrados y 70% de humedad relativa. Entonces, eso lo tenemos que hacer con una climatización no pasiva de la que podamos tener allí en el Centro de Investigación La Selva, en Río Negro, Antioquia, sino que tenemos que garantizar la satisfacción de esos requerimientos para diaforina y el parasitoide, y adicional del hospedante en el que vamos a trabajar, Burraya panicular. Entonces, por eso,
Tenemos allí un espacio con unas necesidades, con unos recursos que vemos que en el momento son limitados, pero tenemos que empezar otra cantidad, otra serie de etapas, porque tenemos que, a través del ejercicio de búsqueda de recursos de cooperación técnica internacional, es justamente en lo que está abocado en su momento el ministerio. Hay unas iniciativas pues concretas para conseguir ese apoyo, esa cooperación técnica internacional, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos porque el asunto es, tenemos el parasitoide en diferentes partes del país, pero tenemos adicionalmente que realizar una producción masiva para poder, de acuerdo al funcionamiento de los arcos, o sea, aquellos núcleos citrícolas del país, irlos involucrando en el tema del monitoreo. Ese monitoreo es un monitoreo para la acción. Usted toma unos datos y empieza a identificar en esos diferentes arcos, en esas diferentes regiones del país, cómo está comportándose la población de diaforina. ¿Hay presencia o no de tamarixia? Entonces nosotros en esa bioplanta, en el proceso en el que estamos enfrascados con unos requerimientos específicos, tenemos que ir apostándole a que se va a dar la producción masiva de Tamarixia radiata. No va a ser para satisfacer las necesidades del 100%, pero igual el tema de se monitorea muy bien la presencia de diaforina, pero ese monitoreo es para la acción. En otras palabras, se tiene que identificar dónde están los focos y cuando se esté trabajando en la producción masiva de Tamarixia es para aquellos volúmenes se puedan ir orientando según la comunicación que se tenga con los arcos, dónde es que van a estar aquellos focos de diaforina para hacer aquellas liberaciones concertadas para ir incrementando en condiciones de campo la presencia del parasitoide y a su vez la regulación de las poblaciones de Diaforina citri, adicionalmente acompañado del esfuerzo de que no haya movilización indiscriminada del material de propagación y que todo aquello sea hecho de manera armónica, de manera sincronizada y que los productores programen adecuadamente todos los ejercicios de establecimiento de huertos. Vemos que hay muchas actividades citrícolas que están siendo reemplazadas por otras líneas de la citricultura, pero tiene que ser debidamente programada. Y parte de lo programado es ese acceso a Tamarixia radiata, al parasitoide, con muy buena sincronización, porque no tiene presentación. Que, por ejemplo, en a determinada región debidamente programado se mande un lotecito de Tamarixia radiata y el día previo o posterior lo vayan a tratar con insecticida para el manejo de Diaforina citri. Eso no lo podemos hacer y son errores que definitivamente no podemos incurrir en ellos y tenemos que sincronizar absolutamente todos los procesos. Bueno, sin duda es un trabajo bastante fuerte. Todos los que están involucrados en este proyecto están dando lo mejor. Y sí, es entendible de que no es tan fácil, hay que hacer muchos estudios, recopilar información tanto aquí a nivel local, las investigaciones que se pueden haber derivado y también aquellas que ya se han hecho. Ahora nuestra pregunta, y estoy seguro que el público quisiera escuchar esto, ¿para cuándo se tendrá esa producción masiva de Tamarixia radiata? ¿En qué año se está proyectando dentro de lo que ustedes escribieron ya tener la producción de este controlador biológico? Y otra pregunta que estoy seguro también que gustaría escuchar a todos los que nos están en este momento viendo y los que nos van a escuchar es, ¿tiene algún costo? ¿Cómo acceder a esos controladores biológicos, a ese controlador biológico más bien? La producción está, el volumen, la producción, aquello que en este momento proyectamos,
de tener una capacidad de 2.800.000 individuos al año, están en el escenario de absolutamente todo financiado. No estamos en ese punto. El asunto, pero igual no podemos esperar a que estén todas las condiciones excepcionales. Uno a alrededor de 5.000 millones de pesos para poder empezar. Hay aplicado ya más de 1.200 millones de pesos y van a ingresar otros recursos recientemente, también modestos, pero con esto vamos a al menos ir, a pesar de que sea con una climatización pasiva, no aquella activa donde garantizamos los 20, 25 grados centígrados, 70% de humedad, porque relativa, porque acá es donde satisfacen los requerimientos tanto del hospedante, en este caso la rutácea, no es cítrico, donde se satisfacen las necesidades del ciclo de vida de Diaforina citri y se satisfacen los requerimientos del parasitoide, porque entre otras cosas tiene que ser muy bien programado. Y lo otro que preguntabas, ¿quién va a tener acceso? Fíjese que hacíamos el comentario de los ARCos, áreas regionales de control. Recuerde que el país tiene una división de lo que son los núcleos citrícolas. Esos núcleos citrícolas, a su vez, tienen unos núcleos donde se va, yo diría más bien unos nichos donde hay unas particularidades de la producción citrícola. Entonces, es donde ese funcionamiento del arco con un monitoreo, con un comité técnico, es donde nosotros tenemos que estar en su momento en condiciones óptimas, produciendo el parasitoide, pero a su vez eso tiene que conectarse con las necesidades de los productores de cítricos, no de manera indiscriminada, sino focalizando muy bien hacia dónde vamos a ir a optimizar aquel recurso. Vemos que hay recursos limitados, entonces no tiene presentación de que simplemente la gente va llegando y accediendo al parasitoide, sino que tiene que haber unos criterios. Entonces, por ejemplo, una cosa es que se llegue a producir, eso sí, condicionado a la inyección de recursos monetarios, pero a su vez esto se tiene que conversar con ya el tema de la logística. Una cosa es que lleguemos a producir, ya ese punto también lo vamos a concretar de cómo se va a producir. Yo sería el criterio de que nos envíen, por ejemplo, adultos y a su vez es que enviando en aquellas momias, o sea, el insecto previo a la emergencia como adulto, ya esté todo debidamente programado para que la condición de transporte, por ejemplo, no vaya a ser el talón de Aquiles. O que a su vez el productor o los asistentes técnicos en campo no sepan cómo se maneja o simplemente le lleguen, por ejemplo, las momias y digan, no, esto acá, esto no se mueven, todavía no vuelan. Y justamente es conocer el insecto, de cómo va a llegar, cuánto tiempo va a demorarse, en qué condiciones se va a transportar, a dónde va a llegar y cómo se va a hacer la liberación y cómo se va a estar recuperando aquel material de campo. Entonces, absolutamente todo tiene que ir muy sincronizado y va a estar dependiendo de las condiciones en que funcionen aquellos áreas regionales de control que usted inclusive trabajó en su momento en el plan de HLB y justamente se definía esto de los arcos. Simplemente lo que nos hemos ido es sintonizando con absolutamente todo el proceso y que la gente sepa que los citricultores, los asistentes técnicos, todos los eslabones de cadena, es que hacen parte integral de todo un proceso y no es cada quien por su lado de manera anárquica, sino que todo tiene que estar debidamente armonizado y con una participación esencial del Instituto Colombiano Agropecuario, y no es simplemente que la gente llegue allí por el parasitoide, sino que esto tiene que obedecer a unos criterios donde con los comités técnicos de los arcos se esté definiendo en tiempo real dónde están los focos de diaforina y cómo se van a manejar
con el adecuado manejo del parasitoide. Así es, doctor Guarín. Sin embargo, poner a hablar en un mismo lenguaje esos diversos escenarios como son la biofábrica, el productor o la producción ya como tal económica e industrial, agroindustrial de los cítricos y el lugar de traspatio, esos tres escenarios que usted plantea que deben estar en armonía, en una constante flujo de información y de comunicación, se me viene a la cabeza los 230.000 kilómetros lineales de Zwinglia que tenemos en el país. Esto no lo digo yo, ni lo he calculado yo, lo tiene en su artículo o en su documento que usted plantea para la producción masiva de este biocontrolador. Si bien este es un hospedero de Diaforina citri, quisiera preguntarle de qué manera se va a abordar este gran dolor de cabeza de estos cantidad grandísima de metros lineales de Zwinglia, más bien kilómetros lineales de Zwinglia. Bueno, recuerde, bueno, entonces ahí estamos hablando de hospederos alternos, por eso hablo de cítricos y hablo de rutáceas. En la rutácea, los cítricos son rutáceas. Otro hospedero alterno, el caso de Murraya, es rutácea, pero no es cítrico. Sin embargo, ahí podemos multiplicar en condiciones controladas Diaforina citri y Tamarixia radiata para el ejercicio. Bueno, la pregunta suya es, sí, el país tiene envuelta de 230.000 kilómetros lineales entre vías primarias, secundarias y terciarias. Mínimo el 30% de eso, de ese kilometraje, es Zwinglia. Y tenemos Zwinglia no necesariamente exclusivamente en los temas de cítricos, sino en otros cultivos. Y además en vías y en condominios. Entonces ahí es donde justamente hay que tener la interacción con todos estos otros actores. Por ejemplo, el tema de los condominios, la administración de los condominios, inclusive ya hemos hecho, por ejemplo, en Antioquia, una cantidad de proyectos donde se apostaba a la liberación de depredadores. Entonces, el asunto es que sume el depredador, sume el parasitoide y sume, porque en cada una de las partes, en cada una de las componentes del territorio nacional, tenemos que para rutáceas tenemos algunos insectos que son chupadores, masticadores, bueno, pero tienen sus enemigos naturales. Cada uno de los territorios tiene sus enemigos naturales y lo que se busca es que en cada uno de los territorios se sepa y se pueda valorizar qué es lo que se tiene a nivel de entomofauna nativa, pero a su vez ponerlo a conversar con todo el modelo de la bioplanta, donde se espera producir una vez lleguen la totalidad de recursos para poder conectar todos esos diferentes niveles, pero eso sí en esencia, que el productor esté metido en el cuento porque como tal el negocio de los cítricos es justamente el productor y acá cuenta mucho la asociatividad. Bueno, es un proyecto ambicioso, pero que ya está en marcha, es importante, que ya tiene unos antecedentes, y me refiero a esos antecedentes que se dieron en las Islas Reuniones y en la isla de Guadalupe, donde prácticamente la producción masiva de este controlador biológico ayudó a sostener la citricultura de estas dos islas y que por hoy en día pues prácticamente las poblaciones de Diaforina citri son mínimas y por ende la enfermedad. Con este antecedente, pues uno dice es importante tener la producción masiva del controlador biológico Tamarixia radiata. Pero hay dos cosas que me gustaría preguntarle. La primera es que en todo proceso de producción siempre va a haber un factor que se llama calidad. Y en lo que es la producción masiva de controladores biológicos juega un factor en contra de este tema y es la homogeneidad que se puede presentar en el momento de tener grandes poblaciones. Esto afecta lo que es el reconocimiento del hospedero. ¿Qué se está haciendo desde este trabajo tan importante para evitar eso y manejar bien la calidad? Mi primera pregunta es esa. Y la segunda es, ¿qué hacer para evitar
que se genere el ruido por desconocimiento del manejo del insumo al momento de aplicarlo en campo. Todos sabemos que a veces se llega el controlador y se libera de una forma errada, o tal vez llega a manos de personas que no saben manipularlo. ¿Qué se está haciendo para evitar esos dos factores que pueden afectar un proyecto tan grande como es el de esta biofábrica, digámoslo así? Bueno, perfecto. Acá hay un elemento esencial, vitrina tecnológica. ¿Qué quiere decir? Hay que ir retroalimentando absolutamente todo el proceso, estandarizarlo en términos de calidad y precisamente se tiene que hacer unos controles de calidad, tanto en el material que ingrese, tanto para morralla, para diaforina, para tamarixia, y que tenga o no HLB, eso lo tenemos que estar verificando en el día a día, tenemos que ir estandarizando el proceso. Entonces, como tal, sería construir un protocolo ya para nuestras condiciones una vez tengamos absolutamente todo el proceso garantizado con la temperatura y humedad, usted lo comentaba, de cuáles son los requerimientos. Una cosa es diaforina a 4 o 5 grados, a 17 grados, a 20, 25 grados, porque ellos, un insecto literalmente es una cajita de energía. El asunto es cómo llene esa cajita de energía y es a través de las horas día que como tal vamos a realizar todo el proceso y aplica para el hospedante, el hospedero que sería diaforina y a su vez el parasitoide que es Tamarix. Y el tema de control de calidad, tanto antes, durante y después. Entonces, por eso es que también se habla de tres niveles. Se habla de la bioplanta, o sea, allí donde se va a producir masivamente, pero igual hay unas condiciones de campo que son unas unidades que simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Se toma un árbol que tenga un nivel de infestación por diaforina citri como tal, es un riesgo. ¿Qué hacemos? Lo aislamos herméticamente con malla antitrips y antiácaros. Allí empieza a multiplicarse de manera controlada diaforina, pero también empezamos y hacemos la búsqueda porque sabemos que en diferentes partes del país hay tamarixia radiata. O sea, la bioplanta, tenemos el otro nivel de la unidad de incremento in situ, pero también tenemos a otro aliado, las áreas de traspatio. Las áreas de traspatio, inclusive estamos empezando otro proyecto pequeño, pero tiene otra finalidad, y es poner a conversar esos tres niveles: la bioplanta en la producción masiva, las unidades de incremento in situ y la protección de los satélites. Los satélites son aquellos lugares en los que sabemos que hay tamarixia radiata y que hay que protegerlo. En otras palabras, literalmente nos vuelven unos santuarios de manejarlos adecuadamente, porque todo el proceso tiene que irse garantizando y a su vez el control de calidad que se tiene que hacer y se va plasmando en la vitrina tecnológica, porque a su vez vamos garantizando que la gente esté con posibilidades de hacer el seguimiento en el día a día de qué es lo que está pasando allí, pero también cómo involucrarse, cómo participar, y ese es en esencia pues la modalidad. Entonces, hay diferentes corrientes. Hay diferentes corrientes en términos de la calidad, pero el asunto es que hay que hacerle seguimiento de calidad, la relación de sexos. En su momento, cuando usted, por ejemplo, trabajaba con Fidiovia, recuerde que nada más con el tema de temperatura o la respuesta funcional es de cuántos individuos se necesitan para una masa de huevos, o en este caso ya con Tamarixia radiata, la presencia de ninfas del tercero, cuarto, quinto instante. ¿Cuál va a ser la respuesta funcional? La capacidad que tenga el insecto benéfico, en este caso, de satisfacer sus necesidades para el desarrollo de su ciclo de vida. Y entonces todo esto hay que irlo sincronizando adecuadamente, porque hay que estar revisando relación de sexo, el tiempo de duración del ciclo. ¿Lo vamos a enviar en adulto o lo vamos a enviar en momia?
cuál es el estado de desarrollo y las condiciones de administración de diaforina citri, porque no es simplemente estar trayendo de cualquier modo diaforina de campo, no, eso es con un seguimiento en términos de cómo está con respecto a HLB. Acá absolutamente nada puede tener HLB porque sería el riesgo de estar incrementando inclusive la enfermedad y no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, el enfoque es definitivamente es la vitrina tecnológica y poner a conversar tres, cuatro niveles, la bioplanta, la unidad de incremento in situ, los satélites, pero también poner y vincular a las áreas de traspatio donde no necesariamente tengan cítricos, pero si tienen rutácea, eventualmente tienen diaforina y eventualmente allí también se puede tener tamarixia radiata. Entonces, son diferentes niveles que hay que armonizarlos y todos absolutamente tienen que sumarle a el tema que usted planteó muy acertadamente, el control de calidad, pero que como tal se tiene que ir concretando. Una cosa es que tengamos el protocolo de cría de tamarixia para las condiciones del país, realizado en su momento en el Centro de Investigación Palmira. Ahora nos interesa ya es verlo con lujo de detalles en las condiciones de producción masiva. Finalizando ya esta interesante conversación, yo quiero preguntarle sobre cómo estamos con respecto a otros países. Si bien las comparaciones son un poco malucas, pero también nos dan un punto de referencia para saber en dónde no equivocarnos o en dónde iniciar. Quiero preguntarle sobre estos países como son Brasil, que es un monstruo productor de cítricos, y México, que es otra potencia a nivel citrícola. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está Brasil con respecto a su producción masiva de este controlador biológico? ¿Cómo lo están abordando ellos? Al igual que México, que también es un país que ya ha declarado que tiene HLB casi por toda la zona citrícola. ¿Qué están haciendo ellos y cómo estamos nosotros con respecto a estas dos potencias citrícolas? Bueno, entonces, por ejemplo, con respecto a México, México tiene generalizado HLB. Entonces, la producción de el parasitoide la pueden hacer en cualquier territorio, pero bueno, no lo hacen en cualquier territorio, sino que no tienen pues ya como mucho la preocupación por hacerlo, esta producción en un ambiente aislado de un núcleo citrícola, que es lo que buscamos hacerlo acá, que esté alejado de un núcleo citrícola y poder, por eso es que hablamos tanto de los temas de regulación de las condiciones ambientales y hablamos de la climatización activa. Es para estos 15 o inclusive en inversión de temperatura 9 grados centígrados, poderlo mantener en 20, 25 grados centígrados. Entonces, esa es la situación que tenemos, por ejemplo, para el tema de México. Ellos tienen HLB generalizado, entonces pueden comportarse y realizar sus actividades de modo diferente. En Brasil, ¿qué tiene? ¿Está generalizado? Sí, el HLB. Sin embargo, ellos que inclusive en el 2004 porque ellos tienen diaforina citri desde 1942. Costa de Lima ya la tenía identificado y en el 2004, inclusive decía Sergio Batista Alves, que nunca fue problema diaforina citri para ellos, pero que en la medida que manejaban los ácaros a punta de mucho químico, eventualmente él decía se les disparó diaforina citri. El asunto es que en el 2004, cuando ya ingresó HLB, ya también se encontró la presencia de Tamarixia radiata. ¿Sí? Entonces allí está, generalizado, HLB, pero también en ese momento detectan la presencia, aunque apenas ahora vienen a valorarla, cosa del 18, 20, y tienen 6 núcleos pequeños para producción de Tamarixia radiata. Diferente es a lo que tenemos acá.
En Brasil, por ejemplo, la producción de material vegetal de cítricos, usted va a un escenario allí y es como que usted estuviera en una fábrica de alimentos. Absolutamente toda la persona que trabaja en un invernadero para producción de cítricos va muy bien vestido, se cambia la ropa cuando entra y sale del proceso allí en la zona de producción de mudas, pues que ellos llaman, mientras que acá, por ejemplo, el tema de la producción de material vegetativo, saben ustedes que la cosa no ha sido lo más riguroso. Trata de resolver eso, el tema de la resolución 12816. De todas formas van dando plazos, pero el asunto es que esos plazos se tienen que cumplir y es donde en esencia está el tema de garantizar la limpieza y que vía el material de propagación no esté la generalización de la enfermedad HLV del país, porque recuerden, tenemos un 95% de citricultura a proteger y es donde está pues la esencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo? De hecho, los tenemos que comparar. Entonces ya vimos cómo está Brasil, ¿sí? Y producen Tamarixa radiata en condiciones de suministros pocos, pues, de pocas cantidades. La producción en México del parasitoide es ya mayor, pero también tienen HLB, mientras que nosotros acá no tenemos HLB en el 95% de nuestro territorio y es donde tenemos que armonizar absolutamente todos estos procesos y que a su vez la gente entienda de que el tema de la propagación de material vegetal, el tema de producción, acceso y optimización al parasitoide Tamarixa radiata tiene que ser algo muy bien programado, algo muy armonizado para ahí sí garantizar que las exigencias que tienen los consumidores de fruta es de por inocuidad, por protección de polinizadores, ¿sí? Y a su vez tienen otra exigencia, límite máximo de residuos. Ya no es que simplemente, y recuerden que hay una cantidad de productos que ya eran de la canasta de cítricos y ya están prohibidos. Llegan al lugar de destino, cuando se vaya generalizando la exportación, van a haber una serie de restricciones. Entonces, un clorpirifos no va a poder, ya está restringido, un fipronil está restringido ya. Entonces, el asunto es, y ya el mismo ministerio está buscando cómo armonizar también toda esta información, porque a partir de ello es que se tiene que ir dando el manejo de los problemas sanitarios, pero a su vez, tanto para consumo interno como para exportación, se tiene que garantizar unos conceptos de inocuidad y es que no haya trazas de estos productos en la fruta para consumo nacional o exportación. Bueno, ya todos escucharon lo que engloba todo el proceso de producción de controladores biológicos de forma masiva. Es un tema bastante interesante que se debe tener en cuenta muchos aspectos, no solamente técnicos, sino también culturales, financieros y aquí, al menos en este contexto en el que estamos, aspectos también de legislación. Así que desearle la mejor de los éxitos, doctor Juan Humberto Guarín. Su formación nos da garantía de que usted como experto de PhD en entomología, con estudios en Brasil, nos da garantía de que vamos a lograr este objetivo, no solamente un tema para Agrosavia, sino también para toda la citricultura y de la región, de aquí del país, y que podemos ser ejemplo, y podemos ser también un punto de inicio para otros países que están atravesando una situación en cuanto a lo que es diaforina y el HLB. A todos ustedes, muchísimas gracias por compartir este espacio, por estar aquí escuchando este podcast. Para los que están hoy viéndonos a partir de Telegram, quiero invitarlos a que puedan hacer sus preguntas. Vamos a dejar un minuto de espacio para que hagan sus preguntas y así mismo el experto podrá responder. De lo contrario, queremos desearles un excelente día y esperarlos en el próximo podcast de AgroClick aquí por Telegram.
bienvenida a las preguntas y bueno, las esperamos ahí en el chat, la pueden escribir. Y para aquellos que nos escuchan ya en Spotify, en Apple Podcast y también de pronto en Google Podcast, vamos a dejar algunos datos en el pie de este podcast del Dr. Guarín para cualquier duda o comentario.